¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con el gusto de siempre los saludamos. En esta ocasión es mi nieta María Fernanda la que me apoya, la que me auxilia. Se cumple un año de que Carmen Aristegui fue suspendida, inventando un problema de carácter privado. Fue suspendida en su programa matutino que, no sé, yo creo que tendría una audiencia de 18 millones. Desde luego que ahí intervino evidentemente la presidencia de la República, porque ya no soportaba no solo las críticas, sino la reacción de la audiencia que seguíamos a Carmen Aristegui por decir la verdad, por hacer trabajos de investigación con un grupo de reporteros de prestigio y con documentos, con evidencias, no como otros periodistas de otras radiodifusoras o televisoras que inventan cosas. Acá estaba todo sustentado. Tal vez de lo que más le pegó a Peña Nieto fue el asunto de la Casa Blanca, la forma en que un presidente se hace de una propiedad y queda en la mente de los mexicanos que esa propiedad fue a cambio de entregarle contratos a este señor Hinojosa Cantú del grupo IGA. En México, la verdad, no existe libertad de expresión, y cuando esta se da es en un marco muy limitado, no solo por la presión de gobierno de la República, sino porque los propios dueños de las empresas radiodifusoras o televisoras pues están enganchados a los intereses del sistema y reciben un dineral, así como los comentaristas. Ya ve usted el caso de López Dóriga, que hasta yates tiene, edificios, departamentos de superlujo en Polanco. Una cosa terrible, un descrédito para el gobierno de Peña Nieto insuperable, eso nunca lo va a poder superar. Me dicen, es que otros presidentes también robaron. Bueno, yo no estoy hablando de otros presidentes, es cierto, ha habido una gran corrupción durante muchos años, sino concretamente de Peña Nieto. La Casa Blanca, Tlatlaya, lo de Ayotzinapa, lo de Ostula, el caso de Apatzingán, la barbaridad esta del Palacio Volador, el avión que no utilizan, que ni siquiera tienen los Emiratos Árabes. Peña Nieto, no cabe duda que es un sujeto, Peña Nieto, excesivamente ambicioso. Ambicioso no para resolver los problemas del país, no, para enriquecerse, para viajar plácida y cómodamente. Y como él es ignorante y es inculto, pues que mejor que lo vean llegar a los aeropuertos internacionales cuando va a hacer una visita de estas que llaman de Estado, en un avión de esas características, como si él mismo reconociera que por sí mismo no vale nada. Entonces, pues hay que traer un avión como ese que nos costó más de 8,000 millones de pesos, aparte de las adecuaciones que se le hicieron y además de el aeropuerto que fue construido, el hangar especial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues todo eso incomodó a Peña Nieto, y ¿qué había que hacer? Quitarla a como diera lugar de la radio, para que ya, de la radio y la televisión, para que ya no la escuchara. Pero quiero dar lectura a un trabajo muy interesante de agencia APRO. Dice Aristegui, el año en que perdimos todos. A mediados de 2015, tras una entrevista, no dice quién lo firma, hija, es necesario que revises quién firma esta nota para darle el crédito, no sé si sea Genaro Villamil, se llama Aristegui, el año en que perdimos todos. Porque sí es necesario darle el crédito a quien hace esta nota de la agencia APRO. Pero mientras voy a iniciar la lectura, a ver si mi nieta encuentra el nombre del autor de este trabajo. Se llama Aristegui, el año en que perdimos todos. A mediados de 2015, tras una entrevista en su noticiero matutino de Radio Fórmula, Ciro Gómez se lamentó porque la ausencia de Carmen Aristegui no se había traducido en mayor rating para él o para otros programas radiofónicos. Al aire,
Gómez comentó que Aristegui animaba, entre comillas viene, animaba la radio en las mañanas. ¿Animaba? Me pregunté, como si se tratara de un circo. No tuve tiempo de decirle, pero Aristegui no animaba la radio. Su programa de todas las mañanas en MBS marcaba agenda informativa y representaba para millones de radioescuchas el único espacio de contrapunto frente a decenas de noticiarios en medios electrónicos dominados por la uniformidad de la agenda gubernamental. Así es, Ciro, perdimos todos, perdió la industria, perdió la audiencia, perdieron ustedes mismos porque es un panorama de uniformidad terrible y de poca credibilidad, le comenté al salir de su estación en Radio Fórmula. A un año de la abrupta expulsión de Carmen Aristegui y de su equipo de MBS, el panorama sigue siendo desolador para la radio informativa y una confirmación de que la censura, aún disfrazada de conflicto entre particulares, nunca genera ganadores, mucho menos en el caso de una periodista con una audiencia creciente y leal que se ha distinguido en estos 5 lustros por remar contracorriente en el mundo de los concesionarios privados sometidos al gobierno. A un año es claro que perdimos todos y perdieron ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que fraguaron de manera burda, ridícula, anacrónica y suicida esta forma de encubrir la venganza del peñismo por el reportaje de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, quizá la mejor pieza periodística en muchos años en los medios electrónicos, que tuvo el efecto de un iceberg en el Titanic del gobierno federal. Perdió MBS al enfrascarse en un pleito rudo, distinta y distinto a aquellas maneras que estimulaban apertura por parte de la familia Vargas, que son los concesionarios de MBS. Quizá ganaron en otro terreno de sus negocios, pero la credibilidad perdida difícilmente se recupera. Perdió el gobierno federal porque todo quedará marcado por este recurso del método de matar al mensajero, como si así se maquillara el mensaje. El vocero presidencial Eduardo Sánchez, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el ex jefe de la oficina de la presidencia Aurelio Nuño, la primera dama Angélica Rivera y el mismo mandatario Enrique Peña Nieto podrán simular que no tuvieron nada que ver hasta que podrán lamentarse en público y en privado, pero nadie les cree, ni ellos mismos. Nadie les cree porque la expulsión de Carmen del cuadrante radiofónico privado responde a su método, a su estilo y a sus huellas. Durante 3 años el peñismo se ha vengado de sus detractores y de sus críticos, creyendo que así se resolvían su severa crisis de legitimidad. A un año, la percepción pública del gobierno de Peña Nieto no mejoró. Su responsabilidad en el caso de corrupción y conflicto de interés de la Casa Blanca es claro para la mayoría de los mexicanos, con o sin Carmen Aristegui al frente de un noticiero matutino. El nivel de crítica hacia el peñismo no ha aminorado. Ahí está el termómetro cotidiano de las redes sociales que hasta ahora no han podido cancelar ni callar, aunque ganas no les faltan. Perdieron Televisa y sus operadores, por más que hicieran al tío Lolo. Las huellas del método Televisa para intrigar, presionar y censurar están en todo el episodio de la expulsión y del litigio de Carmen Aristegui en los juzgados capitalinos. Ellos conocen bien el método porque se lo aplicaron a la misma Aristegui en la XCW y se lo aplican a sus actuales periodistas y corresponsales, que no son lo mismo que sus conductores estelares. Perdieron los políticos mexicanos que convenientemente callaron la censura o hicieron lo mínimo solamente para derramar lágrimas de cocodrilo. Ahí murió también el Pacto por México y su retórica de democratizar los medios de comunicación. Perdieron los millones de mexicanos que día a día tomaban a Carmen Aristegui como un referente creíble de la información. La escuchábamos no solo por empatía, sino por rigor, como cualquier medio de comunicación o como nos sucede a los periodistas. La emisión matutina de MBS Radio podía cometer errores o enfrascarse demasiado en un tema,
pero se distinguía porque era el único que lograba su cometido, generar polémica y abrir las compuertas informativas en un programa dominado por la cerrazón y la gacetilla al estilo López Dóriga y sus replicantes. Minimizar la lealtad de las audiencias de Aristegui es un insulto para los propios periodistas y medios mexicanos. Sin construir audiencias, ningún medio existe. Hoy no son los medios el mensaje, sino las audiencias el mensaje. Y ese es el poder de Carmen y su equipo, que a un año del agravio social podrá resarcirse con la posibilidad de otro espacio informativo que no le deba el favor a un concesionario, a un político, a un empresario. Este lunes 14 de marzo se difundirá a través de las múltiples plataformas de internet y de las redes sociales una petición: Aristegui, te queremos al aire. Es la demanda de las audiencias a quienes se les conculcó su elemental derecho de defender y reclamar el retorno de su espacio. Con la expulsión de Aristegui se perdieron los derechos de las audiencias reconocidos en la Constitución, pero violentados todos los días por los gobernantes y concesionarios. Con su retorno al aire quedará claro que aunque todos hemos perdido, unos perdieron más que otros en esta historia de la infamia que no se borrará en los tiempos del peñismo. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el autor. No marca ahí quién es el autor, quién lo escribe. Es Genaro Villamil, de la agencia APRO, quien escribió este trabajo. Y tiene toda la razón. Acuérdese usted que yo durante mucho tiempo, pues, hacía yo comentarios de lo que hacía y decía Carmen Aristegui, sus señalamientos con un gran sentido de responsabilidad periodístico, lo que debe de hacerse en la radio, en la televisión, y no lo que se hace en este momento, que es todo lo contrario: lambisconear, lamerle con la lengua los zapatos al que paga, al político, defender a los criminales que están incrustados en gobierno, en los partidos políticos, en las estructuras empresariales. No tienen vergüenza, no tienen dignidad, van de la mano políticos con empresarios de la radio y la televisión, con directores de medios de comunicación y también con columnistas desvergonzados que no quieren a este país, que solo quieren llenarse su bolsillo de dinero mal habido. Ese es el periodismo que actualmente existe en México, salvo lo que hay en redes sociales. Quiero dar lectura a otro tema que es importante para ya finalizar. Dice, otra vez, colusión policíaca criminales. No, corrijo, otra vez colusión policía criminales. Desde la agencia APRO, de acuerdo con la versión oficial del subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián y del comisionado general de la Policía Federal Enrique Galindo, el modus operandi para la detención, desaparición forzada, asesinato, calcinación y trituración de los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, el pasado 11 de enero, es una calca de lo que ocurrió en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Recordará usted que yo en su oportunidad comenté la forma en que estos jóvenes fueron secuestrados, lo que se llama desaparición forzada, y asesinados. Continúo. Los funcionarios federales dejaron claro que fueron elementos de la Policía Estatal de Veracruz los que detuvieron a los jóvenes, los entregaron a un grupo de la delincuencia organizada al que no identificaron porque es parte de las investigaciones, que a su vez los interrogaron, condujeron al rancho El Limón, los privaron de la vida, los incineraron, trituraron sus restos en un molino de caña y posteriormente arrojaron los restos a un río. Todos estos movimientos y acciones se realizaron sin que ninguna otra autoridad se percatara de los hechos, pese a que el automóvil en el cual se trasladaban los jóvenes fue localizado en el municipio de Medellín de Bravo, a más de 70 kilómetros del lugar de su detención, y el rancho El Limón se ubica en el municipio de Tlalixcoyan. Las diferencias con lo ocurrido en Iguala, Guerrero, son la hora, la corporación policíaca y el cártel involucrados y las razones para su detención. En Iguala,
fue en la noche, mientras que en Tierra Blanca fue por la mañana, pues los jóvenes se detuvieron a desayunar en Guerrero. Fueron policías municipales y el cártel de Guerreros Unidos. En Veracruz, policías estatales, ya trascendido que se trata del cártel de Jalisco Nueva Generación. En el caso de los normalistas de Ayotzinapa, la razón de su detención fue que causaban desmanes. En el caso de los jóvenes, Galindo especificó en varias entrevistas en radio que no existía ninguna razón específica para detenerlos. Entre comillas viene, no sobresale ninguna circunstancia particular, ni siquiera cometen una falta administrativa, no se pasan un alto, no se estacionan mal, simplemente hay una especie de sospecha no fundada en nada, lo que lleva a detener a los jóvenes. Me refiero a lo de Tierra Blanca, Veracruz. Las confesiones del octavo integrante de la Policía Estatal de Veracruz, que permitieron reconstruir todos los hechos vinculados con la desaparición de los 5 jóvenes, coincidió con 2 eventos que permiten contextualizar la actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas: la revelación por parte de los padres de los futbolistas del equipo, los avispones de Chilpancingo, también agredidos en los hechos de Iguala, de que el autobús en el que viajaban fue detenido y retenido un buen lapso de tiempo por policías federales, unos kilómetros antes del sitio donde fueron emboscados y balaceados por policías municipales, y la difusión del informe definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita a México a fines del año pasado. El portal Aristegui Noticias publicó una carta entregada por los padres de los exfutbolistas a la diputada panista María Guadalupe Murguía, quien encabeza la Comisión Especial sobre el caso Iguala, en la cual aseguran que los federales tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando. Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que el último en perpetrarse y 3 horas después del primero, y el ejército y la policía federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías municipales. Así lo acontecido con los 5 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y la acusación de los padres de los futbolistas emboscados en Iguala aportan elementos adicionales para respaldar las afirmaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que afirma: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información de que algunos elementos de la Policía Federal y las policías estatales, así como muchas policías municipales, estarían coludidas con organizaciones del crimen organizado. Más adelante enfatizan: en muchos casos, los grupos delincuenciales actúan en aparente colusión directa con autoridades estatales, o por lo menos con la aquiescencia de estas. En este sentido, el caso Ayotzinapa es un ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado, ya que, según versión oficial, la Policía Municipal de Iguala estuvo coludida con un grupo delincuencial para desaparecer a los estudiantes. Asimismo, según el grupo interdisciplinario de expertos independientes, autoridades de la Policía Estatal, Federal y del Ejército habían acompañado los incidentes, por lo tanto también podrían haber estado en colusión con grupos del crimen organizado. Ante el informe, el Gobierno de México, por conducto del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, repitió su mismo discurso. El informe no refleja la situación general en el país. Las observaciones preliminares de la CIDH, que hoy se retoman en el informe, se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados, dijo Osorio Chong. Sin embargo, el discurso oficial es insostenible cuando los temas específicos y lugares focalizados se repiten en muchos estados del país, como establece el informe con el análisis puntual de diversos casos en Guerrero, Michoacán y Estado de México, y hoy evidencia el desenlace de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca. Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, particularmente en 2014, 2015 y lo que va de 2016, como documenta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y corrobora la versión oficial respecto a los hechos en Tierra Blanca, la colusión de los agentes del Estado con los integrantes del crimen organizado no se limita a casos o lugares específicos, sino que es una práctica generalizada y extendida en varios estados del país.
Por otra parte, las evidencias también permiten afirmar que dicha corrupción no se limita a las policías municipales y estatales, como afirma el gobierno federal, sino que abarca también a las fuerzas federales y hasta el mismo ejército. Y ya para no cansarlo, ahí le dejo, ya haré comentarios. Yo hice muchos comentarios hace días sobre estos temas, pero es necesario insistir, es necesario no perder de vista lo de Tlatlaya, lo de Ayotzinapa, lo de Ostula, lo que ha pasado aquí en Michoacán, en Guerrero. Mucho gusto en saludarlos.